0. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, queridos amigos y alumnos de la institución educativa, el Centro de Educación Básica Alternativa Antenor Ordero Espinosa, el UGEL 5. Estamos en la semana del 11 al 15 de mayo y vamos a trabajar el día de hoy un tema interesantísimo que es la Revolución Francesa, parte 1. El área que estamos trabajando para el desarrollo personal y ciudadano, recuerden, Educación Básica Alternativa, tenemos al profesor, quien les habla, Hernán Huanca Bravo, siempre a su servicio. El día de hoy vamos a trabajar la competencia Construye interpretaciones históricas. Muy importante es esto. Y la capacidad es Comprende el tiempo histórico. Bien, iniciamos entonces con una parte muy interesante, que es nuestro propósito. ¿Qué es lo que queremos el día de hoy, jóvenes? Queremos trabajar, dice acá, al obtener las características del antiguo régimen. ¿Se acuerdan de la clase pasada? El antiguo régimen, el absolutismo, el rey Luis XVI, etc. Ese es el antiguo régimen, la forma como gobernaban. Una vez que conocemos eso, vamos a comprender el surgimiento de la Revolución Francesa, es decir, cómo surgió la Revolución Francesa, para analizar las luchas por los derechos humanos. Esto es muy importante porque en esta semana, en la plataforma Aprendo en Casa del Ministerio de Educación, está trabajando toda esta semana lo que son los derechos humanos, los derechos del niño, del adolescente. Y justamente aquí es donde vamos a trabajar ese punto. ¿Cómo surgen nuestros derechos? Y esto es muy importante porque la fundamentación histórica está en la Revolución Francesa. Claro, hay precedentes, pero la más importante es esta. Bien, jóvenes, entonces empezamos. Vamos a empezar por el punto inicial, que es los saberes previos. Saberes previos. ¿Qué cosa es un saber previo? Ya saben ustedes, es decir, lo que yo sé, es decir, lo que yo conozco antes de empezar esta clase, ¿no? El aprendizaje anterior. Miren ustedes acá, ¿se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan la última clase? El salón del juego de la pelota. Todos ahí con un saludo tipo romano, donde todos juramentan no salir hasta no crear una constitución. Esta es una respuesta contra el rey. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama el rey? Luis XVI, que estaba en Versalles. ¿Qué fecha es esta? El 20 de junio de 1789. Voy a poner acá. Entonces, esto se llama el juramento del juego de la pelota. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos? Que nadie sale hasta no redactar una constitución. Muy bien. Entonces, este es el saber previo número 1. Y el saber previo número 2, voy a poner acá, número 1 y el número 2, sería, en este caso, el despotismo ilustrado. ¿Ya? Acá hay dos palabras, jóvenes, muy interesantes. La primera palabra que quiero que conozcas es la ilustración. ¿Te acuerdas que la ilustración es un movimiento filosófico de nuevas ideas en la cual las personas van a cultivar la igualdad, la confraternidad y la libertad? ¿Ok? Este movimiento estuvo en toda Europa, en todos los reinos. Entonces muchos reyes, ¿qué cosa es un rey? Un rey es un monarca. Y el monarca es un absolutista. ¿Ok? Un absolutista, un déspota. ¿Qué cosa es un absolutista? Más o menos una idea. Es alguien que dice, lo que yo digo, se hace. Eso se llama dictadura. Es un gobernante que impone. A ver, en estos momentos, ¿qué gobernante es así en el mundo entero? Es una tarea para que ustedes busquen. ¿Qué gobernante hace lo que quiere en su país? Bueno, eso sería una especie de absolutismo, ¿no? O en este caso, los reyes de esa época, que eran pues monarcas poderosos de cada país, se influenciaron con la ilustración, las nuevas ideas, libertad, igualdad. Entonces dijeron, oye, la gente, bueno, hay que darle lo que la gente quiere. Entonces los reyes hicieron algunos cambios. Por ejemplo, en el tema de justicia, dice, se suprimió la tortura, es decir, ya la gente no va a ser torturada, sino va a ser de frente la pena de muerte, es decir, decapitados, porque no sufran.
¿no? Recuerden que en la Edad Media había torturas, ¿ya? En el tema de educación, por ejemplo, se le va a dar educación a las clases bajas. O sea, antes la educación solamente era para la clase alta, pero con la Ilustración, los reyes dijeron, bueno, vamos a darle educación a la clase baja también. Entonces, así la clase baja empezó a tener educación. Y se acuerdan de Rousseau, la educación es el instrumento para el cambio, ¿ok? Y acá la gente empezó a darse cuenta de que el pobre empezó a darse cuenta de que era explotado, ¿no? Entonces ahí empieza, ¿no?, la revolución, primero intelectual. En el tema religioso empiezan a dar tolerancia a otras religiones. Por ejemplo, no solamente estamos hablando del catolicismo, también existen los ortodoxos, etcétera, los protestantes, ¿no? En el tema económico se da la propiedad privada, algo que no existía porque todo era del rey, ¿no? Entonces, de alguna manera se va cambiando, los reyes se van adaptando a estas nuevas ideas de la Ilustración. Por eso se le llama despotismo ilustrado. Pero seguía habiendo rey, seguía siendo absoluto, seguía habiendo Versalles, seguía habiendo fiestas y despilfarro, y seguía habiendo, ¿qué cosa? Pobreza, ¿ok? Y recuerden que esta Ilustración dio como respuesta que el rey Luis XVI en Francia convoque a una asamblea de los estados generales. Ahí está, los estados generales. Acuérdense, a ver, acuérdense cómo son los estados generales, profesor. Es una asamblea, ya, recomendado por Necker. ¿Se acuerdan del ministro? Claro, Necker. Y le dijo, Luis, reúne al primer estado. El primer estado es el clero, la iglesia. Reúne al segundo estado, que viene a ser la nobleza. ¿Se acuerdan? Muy bien. Y reúne al tercer estado. ¿Quién es el tercer estado? El pueblo, claro que sí. Y recuerden que en esta asamblea hubo un problema, ¿se acuerdan? Saberes previos. El clero y la nobleza representaba el 3%, mientras que el pueblo representaba el 97%. Acá hubo el problema, ¿se acuerdan? El voto. Si el voto de este congreso, esta asamblea, va a ser por estamento, entonces estamento 1, estamento 2 le va a ganar. Estos dos le ganan a este. Pero el pueblo decía, no, nosotros somos más y tiene que ser por cabeza. Entonces ahí ganaría el pueblo. Entonces esto motivó a que el rey los tenga así, en stand-by, como se dice. Los diputados del pueblo, el tercer estado, dijo, nos cansamos. Por eso hicieron el juramento del juego de la pelota. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, listo, seguimos. Continuamos con este punto. Esta imagen es importantísima. Voy a poner la fecha, ¿ya? Por acá, conmigo, no se pierdan, por favor. Fecha, muy bien, 1789, 14 de julio. Si tú vas a Francia en estos momentos, tú le preguntas, ¿qué se celebra el 14 de julio? Uy, los franceses, independencia, el día de la independencia. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué? Lo que pasa es que el pueblo, cansado de que no había comida, no había, ¿no?, alimentos, había crisis, se cansaron y salieron todos a marchar y tomaron las armas. ¿Ok? Este día tomaron las armas. Y una vez que tomaron las armas, ¿ya?, fueron a este lugar. ¿Cómo se llama ese lugar? Acá te lo presento. La Bastilla. La Bastilla, que era como una especie de castillo feudal donde estaban todos los presos políticos, gente que estaba en contra de la nobleza del rey, los que criticaban, ellos estaban prisioneros ahí. ¿Ok? Acá era el lugar de las torturas, la gente moría tristemente acá. Entonces, ojo, ojo, la gente fue a la Bastilla, ¿por qué? Porque ahí había pólvora, y como tenían las armas, la pólvora. ¿Y ustedes saben por qué un pueblo puede levantarse en armas, ir a buscar y luchar? ¿Saben por qué? Porque se sienten amenazados. ¿Quién estaba amenazándolo? Obviamente el rey, no directamente, sino que el rey había sitiado París para que los revolucionarios, es decir, los que tienen nuevas ideas, tengan miedo. Y entonces la gente exasperada, dirigidos por todos los ilustrados, Robespierre entre ellos, el incorruptible, ¿se acuerdan? Entonces todos salieron a tomar la Bastilla.
Acá vemos un personaje, ven, ladrillo por ladrillo. Ojo, la gente quería que liberen a los presos políticos que estaban adentro. Obviamente le pidieron al director de la Bastilla, ¿ya? ¿Quién es el director de la Bastilla? Ahí está. Ahí está. Su nombre del director de la Bastilla, vamos a ponerle acá, su nombre es Bernard de Launay, ¿ya? Acá voy a poner Bernard de Launay, ¿no? Se pronuncia Launay, ¿no? Bernard de Launay. Este señor, ¿quién sería? Repito, es el director de la Bastilla, la cárcel, ¿se acuerdan? Repito, ahí está, la Bastilla, la cárcel. Ahí la gente, los revolucionarios de París le dijeron, libera. Él no quiso, no aceptó, dijo, no, yo no acepto. Entonces, al no aceptar, este señor terminó así. Claro que sí. Cortaron su cabeza. Ese día, 14 de julio de 1789, se celebra como la fiesta nacional de Francia y se hizo costumbre a partir de ese día para adelante que la cabeza de cualquier persona que esté contra la revolución sea lucida en un palo. ¿Ok? Así terminó Bernard de Launay. Y acá es donde viene mi conflicto cognitivo y el conflicto de ustedes, que les invito. ¿Ok? Voy a poner acá. Conflicto cognitivo. Acuérdense que un conflicto cognitivo es cuando lo que tú crees que de repente es verdad, de repente para otro no es verdad. O sea, acá hay un conflicto de ideas, vamos a poner así, ¿no? En este caso, mi conflicto es, yo le pregunto, ¿no? Le pregunto a la revolución. ¿Sabe que la revolución tiene su fundamento en la libertad, la igualdad, la confraternidad, ¿no? Nosotros entre peruanos somos confraternos, nos ayudamos, no somos egoístas, etc. Entonces, yo pregunto, ¿no? ¿Cómo? Acá viene mi pregunta. ¿Cómo un pueblo que, ¿no? Lucha por la libertad, ¿libertad qué? Libertad a la vida, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo un pueblo termina asesinando ¿a quién? A Launay? ¿Es eso posible? Si la revolución lucha por la libertad, por la igualdad, no lucha por las muertes. Ahí es donde está mi conflicto, ¿no? Y eso de alguna manera es una crítica que se le hace a la gente, ¿no? O sea, la idea acá es que el pueblo luche. Yo no estoy en contra de que el pueblo no luche. Es más, ahorita nosotros, el otro día, por ejemplo, veo el noticiero y veo al ministro de Salud, ¿no? Que fue a Loreto, ¿se acuerdan? Y llegó y una enfermera casi llorando le gritaba, le enfrentaba que necesitamos ayuda y todo, ¿no? Esa libertad es lo que se quiere. Pero de ahí llevar la sangre al río, es decir, tomar la justicia por las manos, es lo que no debemos hacer. O sea, llevar toda esa revolución de las ideas a las armas es lo que no se permite. Entonces, esta es la atrocidad, ¿no? Bueno, por eso es un conflicto, ¿no? Bien, ahora, Luis. ¿Y dónde estaba Luis XVI? Ustedes ya saben, estaba en Versalles. Es de lo más normal, campante, es decir, venía incluso de su pasatiempo favorito. ¿Qué cosa era? Casa, ¿no? La casa. Y cuando llegó se pone a escribir nada, es decir, no casó nada. Triste estaba Luis XVI, caramba, ¿no? Entonces llega un súbdito, un sirviente, le dice, mi rey, le dice, ¿no? Mi rey, han tomado la Bastilla, el pueblo en París. Y Luis pregunta, es una revuelta, dice, ¿no? Es una revuelta. Y su súbdito le dice, no, mi rey, es una revolución.
Luis XVI se quedó, ¿qué? ¿What? ¿Cómo es posible? Una revolución. Muy bien. Y allí es donde se inicia toda esta gran historia. Muy bien. Veamos entonces lo que tenemos acá. Cuando la gente sale en todo París a protestar en la Bastilla, surge no solamente el sentimiento nacionalista por el amor de su tierra, por su soberanía, sino también surgen los símbolos. Recuerden que el símbolo francés es azul con rojo, es decir, es la bandera de París, ¿no? París, ¿no? Pero la gente, así esté descontenta con su rey, con su forma de gobierno, con la economía, con la falta de pan, la gente seguía respetando a la monarquía. Entonces la gente juntó, ¿no?, los colores de la bandera de París más el color de la monarquía, en este caso de Luis XVI, de los Borbones, y salió esta bandera, ¿ok? En el medio la monarquía, porque aún la gente tenía fe en que Luis y toda la monarquía podían cambiar. Recuerden que el pueblo no quería que el rey se vaya, lo que quería era que el rey cambie su actitud, su absolutismo, y que construya una constitución. Acuérdense, el juramento del salón del juego de la pelota. Y eso pasó, eso pasó, eso pasó. Miren ustedes, la gente alborotada sale a París con la bandera, ¿no? Y el papel de la mujer en la Revolución Francesa es muy importante, y eso lo vamos a aclarar ahora. Muy bien, jóvenes, ahora viene mi transferencia. ¿Qué cosa es mi transferencia? La transferencia es que el señor Luis XVI firmó la Constitución. Vamos a ponerlo con un color más resaltante, ¿no? Se llama Declaración Universal de los derechos del hombre y del ciudadano. Así se llama. Esto, ¿se acuerdan? Yo les expliqué la vez pasada sobre estos tipos de derechos. Estos derechos son los derechos de primera generación. ¿Qué es un derecho de primera generación? Es un derecho que busca la libertad individual, cosas individuales, ¿me entiendes? Hay derechos de segunda generación, que es derechos, por ejemplo, al trabajo. Hay derechos de tercera generación, que es de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, la contaminación ambiental. Entonces esos son derechos de tercera generación, que el pueblo luche porque sus ríos no se contaminen. Esos son derechos comunales, ¿no? Entonces estos derechos de primera generación para 1789 es un gran logro, hacer que el rey acepte los derechos, como por ejemplo la libertad, la igualdad. Sí, jóvenes, ahora, si yo soy de la clase baja y pago mis impuestos, el de la clase alta también debe pagar sus impuestos. A partir de ahora, ya no hay el conde de Baviera, el duque, no, ya ahora se les tiene que llamar por su nombre, porque todos tienen nombres, ¿entiendes? Por ejemplo, ¿alguien sabe cómo se llamaba Luis XVI? Todo el mundo decía, Luis XVI, el rey, ¿no? Pero en realidad su nombre de Luis era así, Luis Capet, o Luis Capeto. Entonces, a partir de ahí, de esta constitución, todos son ciudadanos. Todos son ciudadanos. El ciudadano Luis Capet, ¿ok? Y así, todos por igual. Entonces, de alguna manera, esta declaración es muy importantísima para todos nosotros, ¿ya? Acuérdense mucho de este personaje que está acá, que va a participar mucho en la revolución, ¿ya? Que tiene unos pantalones peculiares diferentes a lo que tenía la nobleza. Quiero que lean conmigo lo que dice acá. Unité, que es unión, indivisibilité, es decir, individual de la república, y abajo dice liberté, igualité y fraternité, es decir, libertad, igualdad y fraternidad. O si no, ¿qué? O si no, ou la mort, es decir, o si no, la muerte. ¿Ok? O sea, si no hay libertad, si no hay confraternidad, si no hay una república libre, hay muerte. Una de dos. Miren ustedes el pensamiento revolucionario de Francia, ¿no?
Muy bien. Y esta es la transferencia. La transferencia es cuando este conocimiento que yo estoy adquiriendo como alumno, que tú lo transfieras, que tú lo practiques en tu vida cotidiana. ¿Okay? No se trata de ir y reclamar mis derechos, mis derechos, mis derechos. Recuerda que detrás de todo derecho existen deberes. Y recuerda, joven, si tú me preguntas qué es un derecho, yo te digo, el derecho es cualquier acción que yo pueda hacer o pedirle a otra persona, ¿entiendes? Un determinado comportamiento, una determinada acción. Es una facultad que yo tengo, ¿me entiendes? Si yo salgo por la calle y la ley dice que no podemos estar a 1,5 metros de distancia, y si una persona viene y se me acerca a menos de 1 metro, yo le tengo que exigir mi derecho, es decir, que se separe. O si no está con la mascarilla, le tengo que decir, póngase su mascarilla. ¿Por qué? Porque es mi derecho. ¿Ok? Y así como existe el derecho, existe el deber. Por eso las dos cosas van de la mano, jóvenes. Y esa es la transferencia. Esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano, como le dije hace un momento, es un hito importante porque gracias a esto nosotros somos libres y tenemos la libertad. ¿Muy bien? Así que hagamos buen uso de nuestros derechos. Esa es la transferencia. Bien. Ahora quiero que lean conmigo lo que dice acá. L'ami du peuple, ¿ok? L'ami du peuple, voy a ponerlo por acá. L'ami du, dice ahí, peuple, ¿ok? Peuple. ¿Qué significa esto, profesor? L'ami du peuple significa el amigo del pueblo. ¿Qué? ¿El amigo del pueblo? ¿Y qué cosa era eso, profesor? Eso era un periódico, sí, el periódico de la Revolución, el periódico más importante de París, ¿ok? Se vendía como pan caliente, toda la gente leía. ¿Por qué? ¿Quién era el personaje que escribía? El más representativo, Jean-Paul Marat, ¿ok? Te lo pongo por acá, el amigo del pueblo, y ese es el nombre que le pusieron a él, a Jean-Paul Marat. Lo pronuncia como Marat, ¿no? Pero puede ser Marat, entonces. Oye, ¿quién es Marat? ¿Quién es este personaje? ¿No? Profesional, médico, que vio en la monarquía una frustración, es decir, es un profesional que no llegó a tener un buen estilo de vida por la pobreza, por la desigualdad y todo lo demás. Entonces, cuando el sistema de una nación no hace progresar a su gente, especialmente a los cultos, a los eruditos, a los que tienen buenas ideas, entonces, en vez de que esta persona sea un miembro útil para la sociedad, se convierte en una especie de renegado, ¿entiendes? O frustrado, ¿no? Frustrado. Entonces, esta persona hablaba contra el gobierno. Y encima, cuando estuvo pobre, vivía incluso, se dice, debajo en las alcantarillas, ¿no? Entonces, ahí habría adquirido una enfermedad en la piel, una enfermedad cutánea, lo cual él tenía dolores y tenía que hacerse unos baños, ¿no? para de alguna manera calmar el dolor, baño de hierba se dice, ¿no? Entonces él, con todo ese odio que tenía, encontró en la revolución la ocasión perfecta para liquidar a la monarquía. Por eso, en l'ami du peuple, Marat, ¿qué escribe? Contra la monarquía, contra la nobleza, contra el clero, sí, contra el clero, contra la monarquía y contra el clero, es decir, contra la iglesia, ¿no? Él hablaba de que ellos se enriquecen, que el pueblo no, entonces él las usaba. Entonces la gente del pueblo leía al l'ami du peuple, escrito por Marat, y decía, sí, Marat tiene razón. Entonces se volvió el amigo del pueblo, y todo lo que Marat decía, ¿no? Era una palabra influencia, es un influencer de esa época, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos dicho esto, y aún así, con Marat presente, con l'ami du peuple, con la declaración presente, y ya se formó, recuerden que ya estamos hablando de una asamblea, ya no una asamblea nacional, sino una asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque se va a construir, ¿qué cosa? La Constitución,
Y cuando ya hay una asamblea constituyente en un país, se convierte a partir de ahí en una asamblea, voy a ponerlo de nuevo, en una asamblea, pero legislativa. Legislativa. ¿Qué cosa es una asamblea legislativa? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, yo participé en las elecciones del 93 y allí el gobierno de ese momento nos llamó a todos los peruanos, dijeron, voten por la nueva constitución. Bueno, y la nueva constitución surgió en 1993, la última, ¿no? Entonces todos votaron y aceptaron en esa época. Entonces, esa asamblea, ese congreso de esa época en el Perú se llamó Congreso Constituyente, porque es un congreso que iba a crear las nuevas leyes, la nueva constitución. Pero una vez que se aprobó esa constitución, ya esa asamblea pasó a llamarse Asamblea Legislativa, o sea, lo que tenemos actualmente el Congreso, ¿no? El Congreso es una asamblea legislativa. ¿Por qué? Porque ya hay una constitución y todos tenemos que respetar esa constitución. No se olviden, luego vamos a explicar temas de constitución. Muy bien, una vez que estamos aquí, ¿qué cosa es la retroalimentación? Esto merece una explicación. Retroalimentación. Acuérdense de la clase pasada. En educación, retroalimentación significa que el participante, o sea tú, o yo, o todos, nos demos cuenta de nuestros errores. Recuerde que nadie es perfecto. Todos podemos cometer errores siempre. Pero del error se aprende, ¿me entiendes? Entonces, ¿quién tenía que retroalimentarse? Luis XVI. ¿Sí o no? ¿Qué pasó con Luis XVI? A ver, pregunta, ¿dónde estaba viviendo Luis XVI? Ajá, en Versalles, claro que sí, en el castillo, con María Antonieta y todo, ¿no? ¿Te acuerdas que dijo, no, y es una revuelta? No, es una revolución. Y ahí en Versalles firmó la declaración, y en Versalles se hizo la Asamblea Legislativa. Pero Luis XVI, María Antonieta, no aprendieron la lección, no aprendieron de sus errores, y seguían haciendo ¿qué cosa? Fiestas, miren ahí. Seguían despilfarrando el dinero. Incluso se dice que en una de estas fiestas los nobles agarraron la bandera francesa. ¿Cómo la bandera francesa? Rojo, azul y blanco, dijeron, y se burlaron. Se dice que lo pisotearon y se burlaron. Todo eso llegó a oídos de quién. A ver, miremos acá. ¿A oídos de quién habría llegado? ¿A oídos de quién? De Marat Mohad. ¿Y este qué hizo? Usó la Middle Popel y escribió: pueblo, ir a hacer justicia. El rey Luis XVI no aprende, no entiende y sigue haciendo fiestas. ¿Ok? Y encima de eso se burla, según dice la Middle Popel, se burla de la revolución. De la revolución. Y encima de eso, el rey tiene a su favor todavía el ejército, recuerden, ¿no? El ejército. Pero eso empieza a perder poder, Luis XVI. Ustedes saben que un gobernante, un presidente, o cualquier persona que gobierna un país, o cualquier sistema, tiene que tener un respaldo, jóvenes. ¿Y cuál es el respaldo? Es el aparato militar. Así es. Si el aparato militar, en el Perú tenemos una gran historia de golpes de estados, cuando los militares no querían, hacían golpe de Estado. Ese sistema de anárquico hemos tenido en el Perú, y eso lo vamos a aprender mucho más adelante. Pero en este caso, el rey tenía a su favor todavía el ejército. Pero acá hay un detalle. Muchos soldados se pasaron a la revolución. ¿Por qué? Porque vieron pues la injusticia y dijeron, nos pasamos a la revolución, porque eran franceses, ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una gran cantidad de personas, ¿sí? En su mayoría mujeres. Por eso te decía hace un momento, ¿no? La transferencia. El papel de la mujer es muy importante, sí. Resulta que las mujeres, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del hambre? Claro. ¿Quiénes son las personas que sufren más? Los niños, los ancianos. Es como ahorita, ¿no? Ahorita hay gente que no tiene que comer por el COVID, por este problema. Están haciendo ollas comunes, ¿y quiénes son los que están sufriendo? Los niños y los ancianos, principalmente ellos. Hay una mamá que dice en la televisión, ¿no? Yo puedo aguantar el hambre, pero mi hijo no puede aguantar. Entonces eso es lo que realmente indigna. Y esta gente se indignó. Principalmente, ¿quiénes? Las mujeres. Las mujeres. Y pongo acá las mujeres pescaderas, que eran básicamente
las mujeres que estaban en el mercado, esas personas que se dedicaban todo el día a trabajar cargando, ¿no? Y eran robustas, bien alimentadas, fuertes ellas, ¿no? Pelearse con una de ellas, imagínate pues, era perder prácticamente la pelea. Ellas agarraron, las mujeres del mercado, de toda la fuerza que tenían ellas. Entonces, lo que tenemos que entender acá es que estas mujeres, llamadas las pescaderas, es decir, las mujeres robustas, las mujeres así de armas tomar, como se dice, ellas salieron a Versalles, marcharon el 5 de octubre, ¿ya? Marcharon a Versalles. Y acá tenemos a María Antonieta, observen. ¿Quién es este señor que besa la mano de María Antonieta? Es el marqués de Lafayette. Él y su ejército pasó a las tropas patriotas, es decir, a defender al pueblo, ¿entiendes? No sé si es una traición o no, pero la cosa es que mucha gente, muchos soldados que eran de la monarquía pasaron a la revolución. ¿Ok? Bien, este es en Versalles. Ya están las mujeres. No se olviden, la fecha es octubre de 1789. Específicamente es el 5 y el 6 de octubre. Son 2 días, ¿ya? 1789. No se olviden. Recuerden que la revolución estalló el 14 de julio. ¿Ya? Y para octubre la gente marcha. ¿Quiénes específicamente? Las mujeres. Ellas marchan, ¿no? Ahí es donde se da el mito. Algunos teóricos sostienen de que en realidad es un mito lo que dijo María Antonieta, ¿no? Porque la gente en realidad, las mujeres salen porque aparte del hambre, que ya no había nada, no había harina, no había pan, y marchan a la alcaldía y buscan, ¿no? que las autoridades las escuchen, y encima la gente escucha, lee a Marat diciendo de que el rey está haciendo sus fiestas, y encima marchan hasta Versalles. Y ahí es donde se dice de que María Antonieta dijo, bueno, no tienen para comer pan, que coman tarta, que coman pasteles, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Entonces la gente, las mujeres decían, hay que agarrar a María Antonieta, ¿no? Deme su brazo, deme su pierna, yo quiero matarla, ¿no? O sea, la gente estaba enfurecida, especialmente ¿quiénes? Las mujeres, contra María Antonieta. Por eso esta marcha es de las mujeres. Esta marcha es la que le da fuerza a la revolución, ¿ok? Esta insurrección. Y acá es donde surge algo importante. ¿Se acuerdan ustedes que cuando se toma la Bastilla, el director de la Bastilla, ¿cómo se llamaba? Acuérdense, Bernard de Launay, ¿se acuerdan? Bernard de Launay, su cabeza fue cortada y llevada en un palo, ¿no? Como una especie de tradición, se hizo costumbre. Bueno, los soldados del rey, acá está el rey, Luis XVI, María Antonieta, los soldados en Versalles también fueron decapitados. Y las mujeres, ¿qué hicieron? Pintaron la cara, decapitada la cabeza, la pintaron, la maquillaron y la pusieron en un palo y marcharon adelante del carruaje hacia París. Acá el rey y la reina dejan Versalles. Nunca más regresarán a Versalles. ¿Y a dónde los llevan? 19 kilómetros. ¿A dónde? A las Tullerías. ¿Ya? Voy a poner acá. Entonces, a partir de acá, el rey, vuelvo a insistir, el rey ya es llevado al palacio de las Tullerías. Tullerías. Ahí sería pues su nueva vivienda, su nueva casa. Pequeño, no era como Versalles, pocos privilegios, casi ya alguien con, ya no va a ser el monarca, ¿no? Y ahora ya con la nueva constitución es un rey, por eso se llama monarquía constitucional, ya no es pues esa autoridad, ¿no? Ahora es Luis Capet, como dije así. Muy bien, esta es la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa que te hablaba yo hace un momento, que se dio en 1791, ¿no? Miren, 1789, 1790, 1791 es donde se va a dar la Asamblea Legislativa, 1791, ¿ya? Ahí siguen legislando. Y en esta Asamblea Legislativa, lo voy a poner acá, en esta Asamblea Legislativa surgen dos bandos, ¿ya? Surgen dos bandos. Miremos acá, miremos acá. Esta es una asamblea, es como un congreso, lo que hay ahorita, ¿no? Más o menos esta asamblea estaba dividida en 3 partes, ¿ya? En la parte izquierda estaban
los republicanos, llámese así, la gente que no quería una monarquía, que no quería la nobleza, ¿no? Quería que haya una república, que haya una especie de elección democrática. Y en la derecha estaban los que apoyaban de alguna manera al rey, a la monarquía, al clero, es decir, los moderados, así llamarlos, ¿no? Y en el medio se encontraban pues los que, la gran mayoría, que no estaban ni con uno ni con otro, pero cuando había votación siempre votaban a favor de la izquierda, ¿ok? Entonces, a partir de ahí, ¿no? Los grupos que no desean a la monarquía están a la izquierda, y ellos son los llamados jacobinos, ¿no? Voy a ponerlo acá, son de izquierda, ¿no? Por eso que los que están siempre de contra un gobierno se les llama de izquierda. Y los que estaban a la derecha se les llamaron los girondinos, ¿ya? Los girondinos, ¿no? Estos son de derecha, ¿ya? Son, no son extremistas, vamos a decir así, son moderados, moderados, ¿no? ¿Quieren un cambio? Sí, pero reformas. En cambio estos no, estos son ya más radicales, radicales, ¿no? Radicales. Entonces acá, ¿qué cosa hay? Hay un versus, ¿no? O tú eres de izquierda o eres de derecha. Actualmente el Congreso de la República del Perú está así, ¿no? Y siempre, desde que yo tengo uso de razón, me hablaban de izquierda, de derecha, etcétera, ¿no? Y hay gente que también está en el centro, voy a insistir, ¿no? O sea, ni de izquierda ni de derecha, ¿entiendes? Entonces, casi siempre tenemos que analizar como esto. Pero en Francia, a esto se le llamaban los jacobinos, también se decían montañeses porque estaban en la parte alta, ¿no? Y los girondinos de derecha, ¿no? Son la gente que tenía más dinero, más abocada a la aristocracia, etcétera, ¿no? Son los que usaban sus calzones o llamados culottes, que ahorita les voy a explicar. Muy bien, entonces había una disputa entre los jacobinos y los girondinos. De eso se trataba la asamblea, ¿no? Por eso se llama legislativa, porque ya hay una constitución. Muy bien, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en plena asamblea legislativa a Luis XVI se le ocurre algo importante: huir. Recuerden que el ejército del rey, de la monarquía, estaba debilitado, ¿ok? Y la única opción que tenía Luis XVI era fugar, era irse. ¿A dónde se tenía que ir Luis XVI? A ver, les pregunto a ustedes, díganme, ¿a dónde tenía que irse? ¿A dónde podía escapar? Acuérdense, si él, que es un Borbón, es francés, no lo quieren, no lo respetan, ¿a dónde se tenía que ir? Al lugar de donde es su esposa. ¿Quién es su esposa? María Antonieta. ¿Y María Antonieta de dónde es? A ver, ¿escucho? Muy bien, es de Austria. Entonces, Luis XVI huye ¿a dónde? A Austria. Muy bien, entonces pongo acá Luis Capet, Luis XVI y María Antonieta huyen, ¿ok? Huyen. ¿A dónde se van a ir? A Austria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Austria es el lugar de María Antonieta donde Luis va a sentirse protegido y va a hacer que los austriacos entren a París con su ejército y liberen a la monarquía y reinstalen su poder de Luis XVI, ¿ok? O sea, Luis XVI de alguna manera huyó y se llama la fuga de Varans. Acá está el cuadro, el carruaje. Luis XVI, casi llegando a la frontera, ¿no? Es detenido, y cuando el guardia lo detiene dice, ¿qué? Es el rey. Luis XVI sale, ¿no? Piensa él, ¿no? Que como él es rey, la gente del pueblo lo va a aplaudir o se va a sumar a él y él va a hacer una revolución contra la revolución, qué sé yo. Él pensaba eso, ¿no? Que lo querían, ¿no? Es el rey. La gente lo miró y dijo, pero ¿por qué se está yendo? Oye, está huyendo a Austria, sí. Y a partir de ahí, la gente, en vez de quererlo más, empezó a odiarlo. Es decir, lo llamaron traidor. ¿Sí? Un traidor a los ideales, un traidor a su patria, etcétera, todo. Y obviamente Marat, Robespierre, todos contra esta acción de Luis XVI. Veamos este mapa, joven. Acuérdense del despotismo ilustrado. Despotismo son los monarcas, ¿no? Y en toda Europa, España tenía a Carlos II, tenemos Francia, Luis XVI, ¿no? Tenemos acá
en Hungría, a José II, tenemos acá en todos los reinos, todas las monarquías había siempre monarcas, ¿no? Entonces todos ellos estaban preocupados por lo que estaba pasando en Francia, ¿no? Porque esto es un mal ejemplo, que la gente se rebele contra el monarca, ¿no? En esa época, entonces la gente decía, no, no podemos. Entonces Austria, por si acaso, Prusia y Austria fueron los primeros en declarar la guerra a la revolución, ¿no? Entonces por eso que Luis XVI quería salir rápido, pero obviamente fue capturado, fue devuelto a las Tullerías en París, y ahí, viviendo en las Tullerías, a María Antonieta se le ocurre una idea, yo podría decir descabellada. No está aprendiendo de sus errores. Encima que huye, encima que es considerada traidora, y el rey también traidor, no se da cuenta del hoyo que están hundiéndose. María Antonieta empezó, voy a poner acá, María Antonieta, se dice que enviaba cartas, obviamente secretas, ¿ya?, a Austria, al ejército de Prusia, a Austria y obviamente a Prusia, que se habían unido, ¿no? ¿Para qué? Informaba sobre la revolución, informaba sobre el ejército revolucionario, cómo estaban las tropas, etc. O sea, era de alguna manera una traición, era una informante, una espía, ¿entiendes? Y eso de alguna manera se enteró. Otra vez, no te olvides, eso fue usado contra ella, a tal punto de que la gente, el pueblo, todos huyen, todos deciden atacar. Miremos acá, este cuadro que tú ves acá es el ejército revolucionario, que son colores de Francia, azul, ¿no? Atacan a la Guardia Suiza, que es la guardia de Luis XVI, de María Antonieta, en el Palacio de las Tullerías, ¿ok? Y apresan al rey, apresan a María Antonieta, este es el Palacio de las Tullerías, y se los llevan a juicio, ¿ok? En esta acción de la toma del Palacio de las Tullerías, y donde es apresado Luis XVI, surge este gran personaje que es muy importante. Acuérdense de las mujeres que marcharon a Versalles. En este caso hay que recordar a estos personajes. ¿Quiénes son? Miren, primero te pongo este señor. Este es un noble, ¿no? Un aristócrata, adinerado. De repente no tiene títulos, pero de repente tiene dinero y tiene la potestad de vestirse de esta manera. Observes las medias blancas hasta más o menos las rodillas. A partir de ahí, si tú ves, no se ve su vestimenta, pero está dentro de un saco grande. A esto se le llama culottes, ¿ok? Lo escribo acá conmigo. Culottes, ¿ya? Se pronuncia culottes, ¿ya? Esto se llama calzones en francés, o sea, los calzones están adentro, ¿ya? Cuando estalla la revolución y cuando la gente va al Palacio de las Tullerías, esta gente que es de clase baja, el artesano, el que vive al día a día, el comerciante, que hay muchos actualmente también, ¿no? Hay muchos, por el otro día sale el noticiero, están vendiendo, entonces le pregunta al periodista, oye, ¿usted por qué vende? No, yo vivo del día a día, ¿no? Yo no tengo algo seguro, no me han dado el bono, etc. Entonces toda esa gente se rebela, sale, rompe las reglas. En este caso, en Francia, haciendo una analogía, estas personas se rebelaron y dijeron, no, nosotros no somos ni aristócratas, ni nobles, ni ilustrados, ni nada. Nosotros somos la gente del pueblo, la verdadera gente del pueblo, los que artesanos, los que trabajamos el día a día. Y nosotros no nos vamos a poner los culottes, los calzones. Nosotros vamos a ir sin calzones, es decir, con el pantalón abajo. Miren, pantalón a rayas, este también con pantalón abajo. Por eso que la historia les conoce a ellos como los sans culottes. ¿Qué significa, profesor? Los sans culottes significa los sin pantalones, ¿ya? Y en un anterior cuadro que te mostré, ellos están ahí, cuando dice libertad, igualdad y confraternidad, están los sans culottes, que son los sin pantalones, que era, ¿quiénes son? A ver, acuérdense, para que puedas llenar tu ficha, son la gente artesano. Voy a poner artesanos, o también le podemos poner la gente que vive del día a día, ¿no?
los panaderos, los comerciantes, etcétera, todos ellos, los artistas, por ejemplo, ¿no? Ellos los que trabajan en todos los días, entonces ellos son los sans-culottes, los que realmente surgieron en esta lucha por la Revolución Francesa y en el palacio, en el asalto a las Tullerías. Bien, ahora vemos a Luis XVI, apresado, está con su familia. Un día antes de ser llevado a juicio le dice a su familia: ¿sabe qué? Yo regreso mañana. Pero no tuvo la fuerza para venir a despedirse de sus hijos, ¿no? Fue triste porque él fue llevado a juicio y es encontrado culpable. Hay que recordar algo importante. Robespierre, que es un intelectual ilustrado, un abogado, él nunca estuvo de acuerdo con que la revolución le declare la guerra a Austria, porque él sabía que los austriacos y los prusianos tienen mejor armamento bélico que los revolucionarios, pero la fiebre, ¿no?, de muchos personajes que vamos a estudiar pronto hicieron de que la gente le declare la guerra a Austria y a Prusia. Y tampoco nunca estuvo de acuerdo pues con los asesinatos, con los decapitamientos. No, él no estaba de acuerdo con esas cosas, ¿no? Es más, él estaba de acuerdo con la libertad de prensa, ¿no? Por eso que surgió Marat. Pero finalmente Robespierre piensa y dice, ¿no?, y eso lo escribimos acá, para que surja o para que nazca la república, que es lo que quería Robespierre. ¿Por qué, profesor? Porque Robespierre es un izquierdista, es un jacobino, un radical, ¿no? Para que surja la república tiene que caer o tiene que morir la monarquía. Es decir, para que haya la república tiene que morir el rey. ¿Ok? Entonces aceptaron todos la muerte ¿de quién? De nuestro rey. ¿Cómo se llama? Luis XVI. Bien, ahí está la cabeza de Luis XVI. Y tú dirás: profesor, una consulta. ¿Cómo fue asesinado Luis XVI? ¿Cómo fue muerto? ¿Cómo fue ejecutado? ¿Tú te acuerdas que te explicaba en la Bastilla, que es donde la gente moría tristemente, porque es un castillo, una cárcel desde la Edad Media, donde... Recuerden ustedes, esta forma de morir tiene otro nombre, se llama la guillotina, ¿ok? Así es lo que se llama la guillotina. Hay que recordar que la guillotina fue un invento, ¿ya?, de un personaje al cual lo vamos a ver acá. Su nombre es Joseph Guillotin. Lo voy a escribir acá: Joseph Guillotin, ¿ya? En algunos textos lo puedes encontrar como Guillotin. En realidad, algunos dicen que es un médico físico, ¿ya?, que de alguna manera se dice que inventó una nueva forma de morir. Recuerden que en la Edad Media la gente moría decapitada con un hacha, y a veces el hacha no cortaba tan bien y la gente terminaba sufriendo porque no terminaba de cortar la cabeza, quedaba la mitad y sangraba, y el cuerpo era atroz, era algo aterrador, ¿no?, algo macabro esas muertes. Entonces Guillotin se dice que propone en la asamblea una nueva forma de castigar. Dice: ¿por qué solamente algunos van a morir torturados, otros van a morir decapitados? No, la muerte tiene que ser para todos igual, ¿no? Entonces él crea esta forma de morir, que es guillotinado, es decir, una cuchilla. Acá lo voy a dibujar, son dos palos, acá es un dibujo, ¿ya? Ustedes lo van a investigar, lo van a copiar, lo van a transcribir, lo van a dibujar como yo, ¿no? Ahí está la cuchilla, Ahí está la cuchilla. Entonces, acá, como ven ustedes, ya está la madera, ¿no?, y acá se pone la cabeza de la persona, ¿no?, y el cuerpo echado, que ahí lo vamos a ver en la foto. Ya, entonces la cuchilla es soltada y cae. ¡Sha! La velocidad, la fuerza y lo filudo que es el borde de esta cuchilla, corta a 100 segundos. De esta manera la persona no sufre, ¿ok? Y eso, cuchilla, esa forma de matar fue exitosa. Y Marat no tuvo mejor idea que bautizar
a esa nueva forma de asesinar, de matar a las personas, como la guillotina. ¿En honor a quién? En honor a Guillotín o Guillotán. Muy bien, muy bien. Esto es muy importante que lo entiendan, jóvenes. ¿Por qué? Porque es el final de la monarquía. Luis XVI murió. Estamos 1792. La pregunta es, ¿qué pasará con María Antonieta? ¿Será liberada o también caerá en la guillotina? ¿Qué pasará con sus hijos? ¿Qué pasará con Robespierre? Ya no está el rey. ¿Qué pasará con Mahat? Todo eso la próxima semana en la Revolución Francesa, segunda parte. Muchas gracias, jóvenes. Suerte, a cuidarse. Felicidades.